Si van teniendo alguna duda, me cuentan. Ahí ven mi pantalla. Sí, sí, se está yendo. Listo. Bueno, como les estábamos comentando, hacemos parte de la Dirección de Sostenibilidad y Gestión Logística, quienes somos los encargados de toda la parte de la unidad de gestión ambiental, unidad de logística y servicios transversales, de todo lo que tiene que ver con vigilancia, transporte, logística general, unidad de aseo y mantenimiento. Y nosotros, que somos el SAC, somos transversal a la dirección, ¿cierto? Hacemos todo lo que tiene que ver con la gestión de información y gestión de infraestructura. Nosotros entonces en la dirección prestamos servicio a la universidad, a toda la comunidad académica y administrativa, como les decía, gestión de mantenimiento, seguridad, aseo, gestión de residuos, gestión de flota de transporte, gestión ambiental, disposición de espacios, logística en eventos, digamos, todo lo que tiene que ver con el sostenimiento, la sostenibilidad de la universidad, ¿cierto? Voy a pasar un poquito rápido en esto. Y nosotros como Sistema de Administración y Gestión de Infraestructura estamos fundamentados en la disciplina del Facility Management. No sé si alguno ya la ha oído mencionar, pues seguramente vamos a llegar un poquito más en detalle en qué es con el profesor Fernando Guevara y demás. Pero entonces nosotros como universidad decidimos hace, digamos, del 2011, 12 más o menos, nos dimos cuenta que la universidad tenía diferentes problemas en cuanto a la gestión de información y gestión de infraestructura. Entonces empezamos a hacer un diagnóstico en qué estado estábamos, qué pasaba, cuáles eran las metodologías o los elementos en el mercado que nos pudieran permitir este tipo de mejoras en la gestión de información de infraestructura y digamos de sostenibilidad de la universidad, y nos encontramos con esta herramienta o esta disciplina que es el Facility Management, donde desde diferentes niveles del operativo, el táctico y el estratégico tratamos de mejorar los procesos, de optimizar y demás diferentes elementos en torno a la gestión de infraestructura. Entonces, más o menos en 2014, 2015, inicialmente empezamos a ver, a evaluar y a buscar tener un inventario general de infraestructura. ¿Qué tenemos en la universidad? ¿Cómo lo tenemos? ¿En qué estado está? Cuántas oficinas tenemos, cuántas aulas y demás, para poder nosotros luego hacer toda la gestión de esta información, que inicialmente nos dimos cuenta en un principio que la universidad realmente no sabía qué era lo que tenía, porque digamos, al tener cada facultad trabajando de manera independiente, digamos desde el de nivel central no se sabía exactamente qué tenía cada facultad a veces no sabía ni siquiera qué oficina tenía un profe asignada ni nada, entonces empezamos a hacer todo un inventario, a recopilación de información y demás, y se hicieron unas visitas técnicas en los diferentes espacios de la universidad para recopilar toda esa información, ¿cierto? Pasando un poco a todo lo que se ha trabajado con el tema del PAE y esto, y es que en algún momento también en la implementación del Facility nos dimos cuenta que una disciplina que nos apoyaría mucho este tema era la metodología de BIM, ¿cierto? En un principio nosotros empezamos a evaluar un montón de información en bases de datos, temas muy planos, y nos dimos cuenta que la gestión de infraestructura en muchos casos es muy espacial, ¿cierto? Es muy gráfico, es muy espacial, es muy de 3D y demás, y la herramienta que nos permitía hacerlo y la disciplina que permite todo el trabajo que se hace en temas de colaboración de diferentes personas, en temas de tener toda la información caracterizada y levantada de redes, de infraestructura, de estructura, de acabados y demás, era esta metodología. Incluso lo que vamos a trabajar ahorita, que también se viene incluso una parte mecánica, un tema de aires acondicionados, incluso equipos de laboratorios, ascensores, y pues ya como lo habíamos dicho, toda la parte de red, ¿cierto? Un poco lo que se ha trabajado con el PAE, también esto Mariana más adelante tal vez se los detallará un poquito más, pero este es más un resumen de como que conozcan la oficina, qué es lo que hace el sistema y digamos por qué nosotros creamos este PAE y por qué ustedes están trabajando con nosotros, ¿cierto? Esto es el avance que se tiene hoy en día con todo lo que se ha hecho con los diferentes PAEs que se han sacado más o menos desde el 2019, 2020. Se empezaron con unos pilotos y luego apertura del PAE directamente, y ya hemos avanzado en diferentes bloques que se tiene por lo menos
la parte de arquitectura y estructura. Algunos no se tienen toda la caracterización de redes y demás, que va a ser un poco también lo que vamos a complementar. Un poco todo lo que se ha trabajado, algunos modelos ya realizados, cómo se tienen, ¿cierto? Y todo lo que hacemos también con el SAC es la gestión de información de infraestructura en cuanto a estandarizamos un poco los procesos de asignación, de bueno, cómo se asigna un espacio luego de que se hace una intervención, cómo se autoriza ya el uso de ese docente, por ejemplo, para su oficina, un laboratorio, con un protocolo y un procedimiento para que ellos tengan unas reglas establecidas de ese uso. Una autorización de uso de espacios, de por ejemplo va a hacer una película, grabarla en el campus para una entidad externa o va a volar un dron, todo eso debe tener un protocolo, un estándar para poder tener una autorización del uso del espacio, la responsabilidad de lo que va a utilizar, los daños que puedan ocasionar, los permisos que tienen que tener en caso de lo que se vaya a hacer, por ejemplo, si es un vuelo de dron, entonces se necesita un permiso de la aeronáutica o no, dependiendo de la altura del vuelo, etcétera, ¿cierto? Es importante siempre tener como todo el tema de las autorizaciones, de saber qué es lo que se está haciendo en la universidad y todo para poder tener todo un protocolo establecido en la operación de la universidad en caso de una emergencia, en caso de riesgos, en caso de, digamos, que todo vaya integrado con las actividades que se estén dando en ese momento. Entonces, si uno está en clase y lo que se va a hacer es un concierto, pues es importante tener en cuenta saber qué está el concierto, cómo interfiere eso con las clases, el ruido que pueda ocasionar, todo eso. Y además todas las actividades extras de la programación académica, ¿cierto? Entonces, si hay exámenes, si hay eventos y demás, todo se debe tener, digamos, se debe tener la información clara, saber qué es lo que hay, dónde poder medir el uso de la infraestructura de la universidad, cuáles son los porcentajes de ocupación de las aulas, ¿cierto? En qué horario se usa más, en qué horario se usa menos, cuáles son las aulas que más se usan y cuáles se usan menos y las que menos se usan, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Será que si hay un problema con un equipo, con el equipo de esa aula, ¿cierto? Entonces hay que entrar a revisar ese equipo, ¿será que a esa aula le da mucho calor? Entonces a los profes no les gusta usarla, tiene problemas en los temas de redes, digamos que ya se empiezan a hacer evaluaciones con esas aulas que empiezan a presentar, digamos, menor uso. ¿Será que es un profe que realmente la quiere privatizar o la tiene muy privada para él, no deja que nadie más la use? Entonces hacemos como ese monitoreo constante para evaluar qué ocurre en la universidad. Hacemos revisiones también en la programación académica, cuando se está haciendo la planificación previa a que ya ustedes se matriculen y demás, se empieza a evaluar, bueno, van a dictar una asignatura los lunes, los martes, los miércoles, en tal horario, en tal día, en tal aula, y la aula es de esa capacidad, tiene tal tipo de mobiliario, la asignatura que van a dar, por ejemplo, están proyectando que es para 50 personas y es una aula de 200, entonces empezamos a evaluar, bueno, ¿por qué estás usando solo 50 personas en una aula de 200? Es un tema que vas a consumir recursos, energía, que van a haber puestos libres y tal vez otra asignatura pueda estar más apretada en otro espacio, y tratamos de nivelar un poco, hacer alertas para que tanto las escuelas, departamentos, áreas curriculares, que son a quienes ustedes se dirigen en el momento de esa programación, tengan la información clara y se puedan hacer los cambios antes de que ya ustedes se matriculen y todo. Entonces se hacen diferentes mediciones, tanto previas a esta programación, al momento en que se están dando y al finalizar, para evaluar finalmente cómo quedó, cuáles son los horarios en que más se programa, qué días de la semana hay más gente en la universidad, en qué horarios, también tener las alertas de todo este tema de riesgos, de ocupaciones, de quiénes están los bloques, quiénes los ocupan, qué asignaturas, qué docentes, ¿cierto? También, como les decía ahorita, dentro de la dirección se hace toda la parte de mantenimiento, y dentro de todo lo que trabajamos con el facility, también trabajamos todo la gestión de información de mantenimiento, donde, donde con el sistema que trabajamos también nos hace todo el tema de solicitudes, programación de órdenes, gestión de insumos, cuáles son las actividades de mantenimiento, planes de mantenimiento que se implementen en el sistema, preventivos, predictivos, correctivos, que me generan alertas para hacer ciertas actividades en digamos, en algunos espacios, qué personal se le asigna para hacer esa actividad, todo el tema de la trazabilidad de estas actividades de mantenimiento, que creo que incluso muchos, pues varios de los chicos de ingeniería mecánica han trabajado un poco también y conocen más o menos el tema de facility. De pronto ahorita conversamos un poquito de ese tema.
Entonces hacemos ese monitoreo de la información de temas de mantenimiento, cuántas órdenes se cumplieron, cuántas órdenes se sacan por cada tipo de actividades, ¿cierto? Cumplimientos por bloques, por campus, por diferentes tipos de actividades en red, en electricidad, en plomería, en cubiertas. Y también hacemos unos análisis de vulnerabilidad de las edificaciones para evaluar el estado y el riesgo y la criticidad en cuanto al tema de posibilidad de intervención o de adquisición de un recurso para intervenir en una edificación. Entonces, ¿cuál sería el edificio más prioritario? ¿Cuál tiene mayor dificultades por el tipo de uso? Por ejemplo, en este momento tenemos una dificultad grande, estamos sin internet en el campus, ¿cierto? Por un problema en el data center. El data center, por ejemplo, es un tema de riesgo. Es importante saber dentro del análisis funcional y poblacional de la universidad. Nosotros sabemos que el bloque 21 es un bloque con, digamos, con alertas importantes y que se debe tener en cuenta por el tipo de infraestructura que tiene. Allá está el data center, el bloque 12 que digamos es académico, el bloque 19A que tiene muchos laboratorios, dependiendo del tipo de, digamos, de infraestructura que tenga, de quién lo usa, de qué dependencias estén ahí y demás, se tiene un ponderado o una, digamos, unas diferentes, se me fue la palabra en este momento, unas diferentes índices de cuál tiene más peso que el otro. Se me fue exactamente pues la palabra, pero bueno, digamos que ustedes más o menos me entienden. Si tienen alguna duda, ahorita lo conversamos también. Entonces hacemos un diagnóstico inicial, físico-técnico, poblacional, de ambiental, de la edificación y generamos una criticidad, un nivel de criticidad de estas edificaciones para evaluar en caso de de hacer una intervención, cuál sería más prioritario. Lo que decíamos ahorita un poco de todo el análisis de disconfort térmico, lumínico, de si un aula, por ejemplo, no se está usando mucho por temas de temperatura y eso, entonces se empiezan a hacer algunas revisiones también. Mucho de lo que se ha trabajado desde el sistema ha sido en conjunto con trabajos también académicos tipo como los que ustedes están haciendo PAES, algunos PAES, otros en conjunto con grupos de investigación específica en algún tema, por ejemplo, ese de disconfort térmico y lumínico que fue con la Facultad de Arquitectura. Tratamos de tener estas alianzas con las diferentes facultades que nos enriquecen a nosotros desde la dirección para saber la universidad en qué estado está y también todo ese conocimiento que adquieren los estudiantes en realizar estos ejercicios con apoyo de los docentes de las diferentes facultades que saben mucho del tema, que quieren trabajar con nosotros en el tema y que se vuelve muy práctico para los estudiantes aprender que hay algunas cosas como esta que no, que digamos en la vida, digamos diaria de la academia, no todas las asignaturas lo profundizan a este nivel ni lo trabajan tanto, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer análisis de por dónde vienen los vientos en la universidad, cuál es la velocidad de los vientos, cuáles son los bloques más ventilados, cuáles no, cómo están, para hacer diferentes análisis. También en el tema de accesibilidad, tratamos de estar muy enterados de todo lo que se trabaja acá también con el Observatorio de Accesibilidad de la Universidad, hacemos diagnósticos también para evaluar en qué estado estamos, incluso algunas alianzas, por ejemplo, con Encicla y con la área metropolitana para evaluar, aquí se hicieron algunas pruebas en el campus para evaluar estos dispositivos y mirar si se podrían implementar en Encicla para préstamo en las diferentes estaciones a una persona con una silla de ruedas, ¿cierto? Como apoyo, se hacen diferentes diagnósticos de en qué estado están y demás, ¿cierto? Un poco pues como todo lo que hacemos, creo que es algo pues, como rápido, como contexto general, para que podamos conversar si tienen alguna duda y más para que tuvieran un contexto de qué hace la oficina, ¿cierto? Y cómo vamos a trabajar juntos.